La peste que te habita, diarios, es el libro sobre el cual voy a conversar hoy en El Arriero con el escritor Augusto Rubio Acosta. Augusto, un gusto conversar nuevamente contigo. Estuvimos en una mesa munera hace ya más de un mes o 2 meses, 2 meses creo, hablando sobre la situación de Chimbote. Bienvenido al Arriero. Gracias, Javier, por la oportunidad de decir cosas aquí en el arriero y, bueno, en esta ocasión ocuparnos del tema del libro, ¿no? Muchas gracias. Augusto, La peste que te habita es un diario que tú has escrito durante la pandemia, esta publicación que has sacado con Arteidea, me había olvidado de mencionarlo, Arteidea Editores, ¿no? ¿Qué fue Y lo que te bueno, impulsó no solo a escribir, porque los escritores, bueno, siempre están escribiendo, pero a escribir primero el diario y luego a publicarlo, a compartirlo con otras? sí, en efecto, ¿no? Es un libro que surgió de manera impensada, producto del encierro, de la movilización general que se ha desatado en el país a raíz de la pandemia, desde marzo, ¿no? Eh, Nunca pensé escribir un libro sobre esto, pero evidentemente, como tú señalas, los autores escribimos diversa cantidad de cosas de muchos géneros y en algún momento del camino digamos, se dirigió como diario, ¿no? Y decidí después publicarlo porque creo que es importante desde el punto de vista del reflexivo, sobre todo, que contiene estas páginas. Y, y creo que además canaliza un poco la indignación del autor, canaliza también la emocionalidad del autor y creo que el tema del autoanálisis y de la reflexión que es necesario y que refleja también la problemática cultural que encierra esta pandemia, ¿no? La realidad del Perú actualmente, la crisis en todo sentido, el cáncer que nos consume como sociedad, tiene un origen cultural, ¿no? Esa es una lectura muy particular, pero que queda evidenciada en el libro. Justamente hay varios momentos en el diario, ¿no? Donde, como tú has señalado, expresas esta indignación, ¿no? Y por varios temas que van apareciendo, varios hechos que van ocurriendo a lo largo de lo que fue la primera etapa de la pandemia para nosotros, que fue básicamente esa cuarentena del encierro, digamos, ¿no? Y tú has dicho que el gran problema es un problema cultural. ¿Por qué esa es tu conclusión, digamos, de esta reflexión sobre cómo se vive la pandemia en el Perú, o las pandemias, de repente habría que decir, ¿no? Porque creo que estamos viviendo diferentes pandemias. Claro, definitivamente desde el punto de vista cultural, porque creo que la gran dificultad de que los peruanos hayamos sido conducidos por el gobierno central en virtud a un estudio, a un análisis, a un estudio de cómo están las diversas capas de la sociedad peruana, habida cuenta de que prácticamente somos un país multilingüe, pluricultural, muy diverso, quizás la región en donde estoy pasando la cuarentena, ¿no? Que se acaba de alargar según el gobierno central otra vez, es una ciudad muy convulsionada, siempre lo ha sido, históricamente Chimbote ha sido una ciudad convulsionada, muy diversa, producto de la migración espectacular de los años 50, 60, 70, que produjo pues el boom de la pesca, el boom de la acería y el boom de las barriadas, ¿no? Entonces, esta configuración de la sociedad peruana hace que aparezcan pues diversas lecturas del problema, ¿no? Por eso se presentan lo que ocurre pues en la discoteca Thomas, en la discoteca de Huanchaco, en Trujillo, en diferentes lugares donde se vienen registrando hechos que aparentemente bajo la normatividad, digamos, la forma como han sido educados determinadas clases sociales, hace que sean vistos pues de una manera por encima del hombro, aflora la discriminación, aflora el racismo, afloran las diferentes taras de la sociedad, ¿no? Que es precisamente esa peste que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y que a veces no decimos las cosas directamente como debe de ser, ¿no? Estos problemas son los que están de algún modo reflexionados, analizados en el libro desde una perspectiva muy personal, ¿no? Esa ha sido mi intención porque así ha surgido la reflexión, porque siempre hemos tenido una mirada crítica
que ahora se ha desbordado quizás producto de este confinamiento, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de esa mirada crítica que tú tienes, y esta mirada tan crítica de la sociedad peruana, ¿no? Y de cómo el gobierno maneja el tema, cómo los medios van construyendo discursos o ratificando prejuicios que ya existen en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tú tienes, o sea, no es un libro que vamos a decir, no es un libro totalmente pesimista, o sea, tú eres alguien que tiene una mirada todavía hay una esperanza, digamos, ¿no? Y lo has comentado además en algunas otras entrevistas que se te he hecho, ¿no? ¿Por qué a pesar Bueno, de tu mirada tan descarnada, tú sigues, digamos, teniendo esta también mirada de que la cosa podría ser diferente en todo caso, ¿no? O podría ser mejor. claro, claro, evidentemente de las grandes crisis siempre van a haber, más allá del cliché de lo que significa lo que estoy diciendo, significan grandes esperanzas también, ¿no? No todo es negativo en esta crisis. Hemos visto, por ejemplo, cómo se organizan las mujeres en los comedores populares, en los pueblos más marginados, pueblos que nunca han tenido nada del apoyo estatal, donde la presencia del gobierno es nula. Hemos visto héroes de la medicina combatiendo el virus en la situación más precaria, en las aldeas remotas de la selva, por ejemplo, y hay una parte del libro donde está explicado esto un poco más a detalle, eh, así como también hemos visto cómo hay familias y hay personas que verdaderamente hay una hermandad, se han generado cadenas de apoyo vecinal, comunal, ¿no? A diferencia pues, de otros sectores, a diferencia de la política del gobierno, que solo está pensando en las empresas, está pensando en el afán de lucro y están pensando en las componentes políticas, ¿no? Que, en los conflictos entre los poderes del Estado que van a generar, obviamente, beneficio económico cada uno para su molino, ¿no? Ahora, quiero Hay pasar a una otra esperanza, dimensión del definitivamente. libro, ¿no? Porque hay muchas referencias en varios momentos del libro a autores, o autores que no es que los has leído ahora, los has leído a lo largo de tu vida, pensadores, escritores, filósofos. Y ahí, claro, un poco la pregunta era, ¿cómo esas lecturas, tantas lecturas que habrás tenido tú, como he podido tener yo también, eh, te ayudan a entender este proceso, ya más desde el lado más vital, ¿no? Ya más allá de los problemas del país como tal, porque hay mucha reflexión, mucho mundo interior también en el diario, no es solamente una lectura crítica de cómo se vive la sociedad, sino lo que tú estás viviendo personalmente, ¿no? ¿Cuánto esa interacción con estos autores que tú has leído y que citas o mencionas a varios de ellos en el texto, te ha ayudado a procesar ese momento? Bueno, definitivamente han contribuido muchísimo, ¿no? De no haber sido por el libro, por el proceso de escritura, así como del proceso de introspección, ¿no? En el cual estoy sumergido, eh, hubiese sido, no sé, muy complicado, ¿no? Pasar este tiempo prácticamente al margen de todo, sin ningún tipo de contacto físico, quizás con otras personas, con los seres queridos incluso. Entonces, yo creo que el fondo de todo es el papel que desempeña el libro, que desempeña la lectura, que desempeña el mundo psicológico también en todo esto, ¿no? En los peruanos, ¿no? O sea, hay un gran problema ahí que no se está evidenciando quizás en las cifras porque son invisibles, porque mucha gente considera que la salud mental es la última rueda del coche y no mira hacia eso, ¿no? Ni siquiera a nivel personal, ¿no? Mucho menos a nivel de política pública. Eh, pero el libro nos permite pues resistir, nos permite mantenernos de pie, nos permite seguir pensando, y eso creo que es no solamente mi realidad, sino también la realidad de mucha gente, ¿no? Esto está evidenciado en el libro a través de las lecturas, las películas, el mundo cultural que uno tiene, que no se ha detenido a pesar de la pandemia, porque ahora hay nuevos medios de comunicación de cómo acceder. Creo que eso es muy positivo, ¿no? Ahora, en el proceso ya de creación del diario, o sea, tú has escrito esto a lo largo de cada día y a veces hasta horas, ¿no? Ahí en el diario dice, no sé, 7:30, 10 de la noche, y van corriendo los días. Pero una vez tú has ido escribiendo esto en una forma de diario, ¿y en qué momento es que tú dices, esto se va a convertir en un libro, ¿no?
¿Y qué proceso hay de revisión? ¿Revisaste, puliste? ¿Cómo fue ese proceso de elaboración ya para la obra que tenemos? Que lamentablemente no la puedo tener en físico, pero que le he podido leer. ¿Cómo fue ese Bueno, proceso? sí, mira, en realidad yo no, como he mencionado al inicio de esta conversación, no pensé publicar un libro, simplemente fue llevado un diario, como cualquier autor puede llevar uno. Eh, Quizás el objetivo que he tenido siempre desde hace mucho tiempo es escribir un diario, porque soy un lector de diarios, permanente lector de diarios de artistas, de autores, de gente que está vinculada al mundo de la filosofía sobre todo, y finalmente decidí escribir de esta etapa, ¿no? Porque es parte de una obra mayor, ¿no? Es parte de un libro de memorias que en algún momento voy a tener que empezar a escribir más ahínco, a pesar de que todavía pues no tengo creo la edad para escribir un libro de memorias, pero quiero empezar por la infancia, quiero empezar por la adolescencia y voy a ir avanzando progresivamente. Decidí empezar con un libro, decidí escribir este diario y en el camino he tratado de ser lo más fiel posible a lo que significa, digamos, la pureza de lo que se ha escrito. Es simplemente transcribir lo que pienso en el momento quizás menos indicado. A veces hay partes del diario que están escritas en la madrugada porque despertaba, o muy temprano, o muy tarde, en cualquier momento en realidad. Y he conservado eso prácticamente sin editar, en algunos casos, sin editar, para conservar ese espíritu, ¿no? Después de terminar, obviamente uno le da una revisada ortográfica, una mirada, y así tal cual, se lo compartí con Jorge Luis Roncal, que es el editor de Arte Idea, y bueno, apostó por el libro, se ha publicado, se ha impreso, y no ha podido ser todavía llevado, digamos, distribuido en todas las partes del país, debido a la pandemia, debido a que están cerradas las fronteras de la región y no se puede llegar a todos, ¿no? Eso es una lástima, pero pasado este momento, seguramente volveremos a presentar físicamente el libro en ferias, etc. Claro. Ahora, ¿no te has autocensurado? ¿No hay cosas que tú escribiste de repente a lo largo de la pandemia y que de pronto ya al momento de decir, bueno, este es un libro, dijiste, esto no va, esto es demasiado? Quizás cosas que he omitido, que han sido muy pocas, han sido algunas que quizás han sido un tanto reiterativas en algunos asuntos, ¿no? Y que consideraba que por un asunto ¿qué te digo?, de musicalidad, ¿no? Porque cuando uno edita, o al menos cuando yo edito lo que escribo, comienzo a leer así de corrido, ¿no? Y si no le encuentro una música, una cadencia, entonces hay un bache, ¿no? Entonces trato de suprimir, ¿no? Pero habrán sido un par de cosas, ¿no? El resto está tal cual. Por eso es que es un libro que es prácticamente, este libro, en mi caso, ese libro es prácticamente es un striptease, ¿no? Abierto, completamente de prejuiciado en algunos temas. Yo hablo ahí de sexualidad, hablo de la mirada sobre las mujeres que tengo muy particular, porque ando constantemente leyendo cosas, ¿no? Hace unos meses, y está en el libro, leí, por ejemplo, el libro de Norma Fuller, ¿no? Sobre la Claro, masculinidad, ¿no? Por eso te iba a ejemplo, ¿no? preguntar justamente, ¿no? ¿Cuánto sientes tú que un momento como la pandemia, digamos, le permite o no permite, ¿no? A la gente mirar un poco qué cosa ha hecho uno, qué cosa construir uno, porque es como un momento donde, por el lado de porque nos encerraron, digamos, por la decisión que se tomó, pero por otro lado, porque uno está frente a la muerte, frente a la posibilidad de una muerte que se puede dar, porque a todo el mundo se está muriendo mucha gente, y tú mismo cuentas que has perdido familiares, digamos, ¿no? ¿Cuánto de eso, digamos, está presente en la peste que te habita? Bueno, ese mundo interior, esas ideas que pueden ser por muchas personas quizás vistas de manera transgresora, si se quiere, no son producto de ningún tipo de cálculo, sino es producto de la forma como he ido, digamos, desmontando muchas de las cosas que yo he pensado siempre, ¿no? Yo soy una persona que empezó a estudiar la universidad el año 90, por ejemplo, ¿no? Y el año 90 ha sido un año muy duro, el 91, el 92, del 92 ni siquiera se Claro, puede
decir Estás más hablando cosas, de todo lo que ocurrió en la capital, los ¿no? peores años de la violencia, la hiperinflación, Claro. el Entonces, inicio de esa la mirada, dictadura de Fujimori. esas experiencias que uno ha vivido, el hecho de haber sido parte de una movilización tan grande, como por ejemplo la marcha de los Cuatro Suyos, de haber pernoctado ahí en el Paseo de la República frente a Sheraton, por ejemplo, en la hora cero, ¿no? Los días en que volaba el Banco de la Nación en el centro, ¿no? Esas cosas son cosas que quedan marcadas, ¿no? Y eso ejerce sobre las personas una impronta, una mirada, afianza muchas cosas, pero ese tiempo es muy distinto al actual, ¿no? O sea, en ese tiempo las arengas, incluso los gritos destemplados en las movilizaciones, las marchas, agredían incluso verbalmente a muchos personajes del mundo político desde una mirada totalmente ¿qué te digo? Discriminadora, ¿no? Discriminaba pues su opción sexual, discriminaba su manera de ser incluso. Entonces, esos cambios se han venido experimentando, ¿no? En mi persona y también en la sociedad, Ahora evidentemente, que lo has ¿no? No dicho, soy el mismo de hasta hace 20 años, definitivamente he cambiado mucho. Me falta cambiar muchísimo, por supuesto, ¿no? Porque así me han construido mis padres. He vivido siempre en una sociedad machista, patriarcal, que necesita cambiar, por supuesto, y por eso seguramente en algunas partes del libro aparecen algunas de estas ideas que tengo y que desde el punto de vista de la autocrítica también, por supuesto, porque no alcanza, nunca va a alcanzar, ¿no? Necesitamos cambiar a más personas, ¿no? Sobre todo al nivel de la masculinidad, ¿no? Que es una cosa que cuesta trabajo y que muchas mujeres también, y que muchas feministas también a veces en cierto momento, cierto sector, no digo todas, por supuesto, a veces no están, digamos, mirando con tanta simpatía también el cambio que experimentan algunos hombres, ¿no? Eso también lo digo de manera muy particular porque lo he visto, ¿no? claro, o sea, sin duda, ¿no? O sea, porque a mí esa es una de las partes del libro, justo lo estaba revisando hoy en la mañana, ¿no? Que me llamó la atención, además tú habías publicaste un artículo sobre ese tema también con Noticias Ser, y mencionaba justamente todo el tema de la masculinidad, ¿no? Entonces, justamente ocasiones o eventos o momentos como ese, pues son momentos de quiebre y que permiten a uno mirar hacia atrás para pensar un poco también cómo hacer que las cosas sean distintas, ¿no? Augusto, se nos ha ido el tiempo. ¿Estás escribiendo un nuevo diario? No, estoy reuniendo poemas y textos que he escrito en pandemia y también otros de otro momento. Estoy armando un libro de poesía que espero muy pronto compartir. Primero tengo que darle forma, tengo que pulir y escribir más cosas si se quiere. No tengo apuro para eso. Pero mientras estoy participando de diversos conversatorios. El domingo va a haber un conversatorio sobre los 50 años del escarabajo y el hombre de Osvaldo Reynoso desde Piura. Creo que en provincias está sucediendo un movimiento importante en la pandemia que no se visibiliza a veces. Esto va a ser el domingo. El lunes voy a estar en la Feria del Libro de Lima a través de una mesa que reúne a la gente de regiones también. Y bueno, ahí seguimos avanzando en este trabajo de la gestión cultural también, que me dedico pues en particular. Estoy en la Biblioteca Municipal de Chimbote, ¿no? Al frente de esta biblioteca que tiene muchos años y que bueno, estamos tratando de levantarla, de repotenciarla, ¿no? Excelente. Augusto, yo te felicito por el libro La peste que te habita, Diarios, ¿no? Que es el subtítulo del libro. Y quiero recomendarlo a los amigos y amigas del Arriero. Todavía no se puede acceder a él, ya habrá forma de acceder a él en otro momento, porque es un libro que transmite quizás lo que muchos hemos sentido durante la pandemia, pero no lo hemos puesto en blanco y negro, y menos aún hemos tenido el valor de Augusto de decir, bueno, pongámoslo no solo en blanco y negro, sino pongámoslo a disposición de mucha más gente. Augusto, ha sido, como te decía, un gusto siempre conversar contigo y espero que la próxima vez en el Arriero podamos, o en una mesa mulera, ya podamos estar cara a cara y conversar sobre estos problemas y esa mirada tuya con la que yo coincido mucho sobre cómo la pandemia nos está mostrando descarnadamente grandes problemas de nuestra sociedad que muchas veces no hemos querido enfrentar. Un gusto, nos vemos. Gracias, Javier. Gracias. Amigos y amigas del Arriero, eso ha sido todo por hoy y vuelvo el martes para conversar con Claudia Salazar sobre el Pachacuti feminista. Nos vemos, chao.